Hola, bienvenidas a una nueva temporada de este espacio o podcast llamado Somos Extraordinarias. Te saluda tu servidora Marcela González. Y Blanca Martínez. Y pues queremos darle la bienvenida a este nuevo como formato que vamos a estar trabajando. Gracias a Dios nos ha bendecido con la oportunidad de ahora también poder pues vernos y poder como que tener una conversación más directa con ustedes que nos están escuchando. Entonces los invitamos a que puede ser durante el video, si nos estás viendo, podernos escribir en los comentarios qué te ha parecido o qué te está pareciendo el tema. En esta temporada vamos a estar llevando el libro de la autora Karen Quiroz que se titula Emociones sujetas a Dios. Y es un libro súper padre que se divide en dos partes. Hoy vamos a iniciar con la primera parte que tiene que ver con las gestiones emocionales que yo creo que pues todos hemos tenido alguna vez la relación digamos directa con una emoción, ¿verdad? Así es, y hoy comenzamos nuestro primer capítulo, como mencionas, y nuestro primer tema se llama Todo comienza con Dios. Así es, y un poquito de lo que ya hemos como que platicado en otras temporadas o en otros capítulos, ¿verdad? Era que muchas de las a lo mejor consecuencias, por llamarlo de alguna forma, que podemos ahorita emproblemarnos en la actualidad o como seres humanos vienen desde el inicio, desde la creación, ¿verdad? Desde el Génesis que podemos encontrar en la Biblia. Y bueno, pues las emociones, vamos a estar hablando de este tema, y las emociones pues son parte de nosotros, ¿verdad? Y eran perfectas, como decíamos, eran perfectas, pero desde el inicio de los tiempos, cuando entra el pecado a la humanidad por medio de Adán y Eva, pues ahí se distorsionan completamente y entonces se hace todo un desbarajuste. Sí, es que podemos pensar o a lo mejor como que confundirnos con el hecho de que ¿por qué si Dios nos hizo como que a su imagen y semejanza y esta imagen es perfecta, por qué luego sentimos este alboroto de emociones o descontrol emocional que quizá la mayoría hemos pasado? Y luego nos preguntamos el por qué algo nos puede como que afectar tanto si se supone que viene de Dios, ¿no? Y la verdad es que sí, como platicábamos ahorita, el ser una persona emocional pues sí viene y es parte de la creación de Dios. Sin embargo, como mencionamos, es algo que se ve afectado en la caída, ¿verdad? Que este pecado tan conocido de Adán y Eva trajo consigo una de las consecuencias, que fue el que no pudiéramos como que tener un control de lo que sentíamos o poder externar lo que sentíamos. Y fíjate que las emociones es su origen o lo que tiene que ser como, pues sí, ¿no? Lo que cada uno de las emociones. Pues ay, se me fue la palabra. O sea, la función, perdón, la función de las emociones es que nos ayuden a guiarnos a nuestras emociones, el saber qué es lo que siento cuando estoy alegre, cuando estoy contento. Pero ahora con esto que el enemigo que empezó pues a distorsionar todo, comenzamos a tener un desorden emocional. Ahora tenemos que aprender a manejarlo de una manera diferente, ya no solamente dejarnos guiar en las emociones, sino que también tenemos que comenzar a trabajar con la razón, ¿verdad? Y es ahí donde va como que de la mano. Sí, definitivamente Dios nos hizo seres emocionales y Él está consciente de que tenemos el conocimiento y experimentamos todas estas emociones. Sin embargo, tampoco siento que esté bien como que ocultarlas o tratar de reprimirlas por el simple hecho de no conocerlas, ¿no? Yo creo que lo ideal sería lo que platicas de conocerlas y aceptar lo que sientes y tratar de darle o encaminar un rumbo, porque como tú mencionabas ahorita, las emociones nos ayudan como que a estar alerta, ¿no? A veces, por ejemplo, el miedo, cuando estás pasando pues por una calle muy oscura o así, el miedo hace que estés alerta y a lo mejor agudiza otros sentidos como el oído, sí. A lo mejor el olfato, si empiezas a oler algo extraño o así, o empiezas, no sé, por ejemplo, a oler a alcohol o a oler a cigarro en un lugar oscuro, como el ejemplo que platico, pues te hace como que estar más alerta, ¿no? Entonces, siento que en algunos casos el aceptarlas ayuda muchísimo, pero en otros también como que
tenerlas tan enaltecidas, el decir de que no, es que yo siempre voy a ser feliz o cosas así, también creo que como que evita el hecho de que experimentes otro tipo de cosas, ¿no? Y desde niñas comenzamos a distinguir este tipo de emociones, diferencias, y cuando somos pequeñas, que no sé, apenas a la edad de los 3 años es cuando empezamos como que como niños empezamos a identificar ciertas emociones y aprender a manejarlas. Y conforme va pasando el tiempo, donde más se dispara es en la adolescencia. No sí, sé si te pasó a ti, pero yo sí llegué a decir, ¿por qué tengo que sentir todo esto? O renegar, es decir, no me gusta, o sea, sentir la emoción de decir, me siento contenta y luego me siento disgusta y luego ya estoy triste y no sé por qué, en qué momento cambié todas las emociones. Es que como que en esa etapa se dan los cambios demasiado rápidos, ¿no? Que ni siquiera te da como que la oportunidad de analizar y preguntarte por qué. A mí también me pasaba, yo creo que en la secundaria o en la preparatoria, y también ya cuando estaba estudiando la licenciatura, como que el cargar con muchas cosas, me acuerdo mucho de la de la normal, él cargaba como que con muchos pendientes yo de las tareas o cosas así que tenía, y eso iba abrumando tanto mi cabeza que había momentos en que empezaba a llorar y no entendía por qué, o sea, solamente lloraba porque tenía mucha carga de cosas, pero no sabía si realmente tenía miedo a no terminar las actividades o tristeza porque no estaba siendo como que del todo buena estudiante o qué sentía, porque piensas tú que deberías estar alegre, por ejemplo, por estar estudiando lo que te gusta, pero al mismo tiempo sientes un mar de cosas que te descontrolan, ¿no? Y empiezas como que a cuestionarte de que, ay, a lo mejor esto no es lo que debería, o no estoy siendo tan buena hija de Dios, por ejemplo, o en algo estoy fallando, porque si no estuviera fallando no me sentiría así, ¿verdad? Sí, y es un cambio total donde si no comenzamos a identificar y no comenzamos a como que tranquilizarnos y nos dejamos llevar por las emociones, o sea, salimos perdiendo. Y cuando yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo me acuerdo que le dije a mamá, ¿por qué tengo que sentir todo esto? ¿Por qué tengo que tener emociones? Y algo que ella me dijo, porque Dios te hizo así. Y en verdad vemos que estas emociones son una idea de Dios. O sea, Dios lo hizo con un propósito, y es que el propósito de Él es que aprendamos a amar, que sentamos el amor de Él también, que sentamos también tal vez el miedo, como dices tú, al pecado, decir, no quiero pecar, no quiero fallarle a Dios, y eso mismo también me hace que yo me acerque más a Dios. O sea, las emociones nos ayudan a poder expresarnos delante de Dios también, y a sentir también lo que es el cuidado y el amor de Dios. Uh-huh. Algo que me gustó cuando estaba leyendo el capítulo es que decía que pues al ser una creación de Dios somos algo demasiado complejo. O sea, yo creo que dejando un poquito a un lado las emociones, una persona, a menos que estudie medicina, no puede entender la complejidad a lo mejor de todos los sistemas que tenemos, de cómo corre la sangre o de cómo funciona el cerebro. O sea, hay cosas que no entendemos ni de nosotros mismos, y una de ellas, retomando, pueden ser las emociones, ¿no? El que Dios nos haya hecho tan complejos, también yo creo que es como que amerita agradecerle, ¿no? Sí. Porque sabemos que si nos hizo complejos es porque Él tiene o Él conoce todo esto de nosotros y sabe a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Así es, y como te decía ahorita, esto es idea de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, en Génesis, cuando Dios comienza a hacer toda la creación y llega a querer crear al hombre, menciona y dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y nuestra semejanza. Quiere decir que en eso somos semejantes a Dios, en que tenemos ese sentimiento, ¿verdad? Y no solamente está hablando al hombre, sino también a la mujer, que que somos iguales a Dios en esa manera, ¿verdad? Sí, más adelante en el mismo libro dice que hizo Dios al hombre y a la mujer a su imagen. O sea, como que te lo repite, pero ya a lo mejor agregando el concepto de mujer, pero entendemos que el decir que hizo al hombre, pues es que hizo a la pareja. Es como decir hizo a los caballos, pues no nada más hizo al ¿cómo se llama? Pues al caballo macho, sino también a la hembra, ¿no? Y sí es demasiado complejo. Sin embargo,
a entender que somos así porque Él nos hizo así, no quiere decir que entonces todo esté bien, porque como Así decíamos es. al principio, existió un pecado y de este pecado existen consecuencias que todavía estamos arrastrando nosotros, ¿no? Y como te lo platicábamos al principio, empieza esto en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pues deciden desobedecer el mandato que Dios les había dado y querer como que alcanzar de alguna forma la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y fíjate que es allí donde comenzamos a darnos cuenta que pues el enemigo comienza a él ahí a meter pues sus ideas con la mujer al quererle decir no, está equivocado lo que te dijo Dios y mira, no es no es lo correcto, y es donde ella comienza a dudar de lo que Dios había hecho en ella, de su feminidad, y comienza como que a ver otras opciones y donde cae, ¿verdad? Y después incluye también al hombre y el hombre también cae, ¿verdad? Y ahora es donde nos damos cuenta que al separarnos de Dios estamos pues sin un rumbo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, y luego después de que pasara esto, pues el resultado es que ellos son expulsados de ese huerto, de ese jardín del Edén, y esa relación profunda que ya tenían con Dios, pues se vio como que alterada, se vio a lo mejor no rota porque no se separó del todo, pero sí fracturada, ¿verdad? Y comenzamos a experimentar este tipo de cosas. Luego también leí en la Biblia después, cuando la Biblia nos explica que Adán y Eva tienen hijos, la Biblia menciona que Set, que es el primer hijo de ellos, había sido imagen de Adán. El último, bueno, no el último sí, que sí, se registra en la Biblia. Ajá, que había sido hecho imagen de Adán, entonces ya no tenía por completo la imagen de Dios, Como sino lo tenía que, Adán y Eva. ajá, sino que ahora tenía la imagen de sus padres, pero sus padres después de haber pecado, ¿no? Y de ahí todavía seguimos descendiendo, ya no tenemos como que esa similitud al 100% con Dios, y ahora tenemos que enfrentarnos a este tipo de problemas de tener que conocernos y tener que relacionarnos pues de otra forma con Dios. Así es, y estamos pues viendo, ¿verdad? Que de esta manera, ¿verdad? También el enemigo comenzó a aprovecharse de nosotros al momento de que nos está susurrando, ¿verdad? A nuestro oído. Estamos como que permitiendo que él mismo, por la misma naturaleza caída que tenemos, lo que hace es que estamos sintiendo que nos habla o nos dice las mentiras, ¿verdad? Que él quiere que entendamos, que creamos, y empezamos allí también a mover nuestras emociones, ¿verdad? Porque nos estamos basando en lo que nos está diciendo él, no en lo que Dios nos está diciendo. Uh-huh. Y con eso podemos ver cómo el pecar de esta forma de Adán y Eva tuvo un dominio del pecado en la mente y en el corazón del hombre, y también empezó a dominar sus emociones, ¿no? Y entonces ahora, al igual que ellos, necesitamos lidiar con ellas y como que entenderlas, no como lo platicaba ahorita, de no rechazarlas o reprimirlas o decir de que, ay, bueno, no quiero sentirme así y lo ignoro, sino intentar entender el porqué y encaminarlas a la dirección de Dios, que es quien nos hizo, ¿no? El buscarlo a Él cuando sintamos a lo mejor una emoción demasiado fuerte, o como la ira, como el enojo, como el estrés, encaminarlo a Él para que Él nos dé como que pues dirección, que es lo que nos hace falta. Así es, y ahora para poder entender un poquito más acerca de esto, vamos a decir, bueno, ¿qué son las emociones? Y el libro nos explica, ¿verdad? Que según aquí la palabra emoción viene del latín, que significa emover, que significa agitar o movimiento exterior. Y esto nos indica en toda la emoción hay implícita una tendencia a actuar. O sea, las emociones me hacen a que yo actúe de una manera pues más certera cuando estamos como identificando nuestra emoción, o tal vez equivocadamente cuando lo tenemos sin control, ¿verdad?
Sí, y es que no todo como que tiene que ser con tendencia hacia lo exagerado, es algo tan sencillo como estás escuchando una canción que te gusta mucho o estás teniendo un tiempo súper padre con tu familia y el alegre. sentir alegría o felicidad te mueve a actuar y a abrazarlos o al decirles como que palabras de aliento, Sonreír. agradecerles. Ajá, pero la clave es esta, ¿no? Que sentir una emoción hace que tengamos una respuesta y que esta respuesta es el actuar de alguna manera. También pasa, por ejemplo, con las emociones que son más fuertes o cuando ya tu nivel de emoción está más alto, a lo mejor la respuesta pues puede ser como que igual, más fuerte. Pero otra definición que venía ahí en el capítulo, esta la da un diccionario universal de 1690, es uno de los primeros diccionarios de la lengua francesa. Dice que la emoción es un movimiento extraordinario que agita el cuerpo o el espíritu y que turba el temperamento o el equilibrio. Yo creo que es una definición como que para analizarse, ¿no? Porque el hecho de decir que turba el espíritu o que lo sacude tiene muchísimo que ver a cómo Dios también nos mueve por dentro, ¿no? Sí. Tanto para bien o como para mal, las emociones hacen que tu cuerpo vibre o quiera como que explotar o dar una reacción. Y es como vemos el reaccionamos, ¿no? A ser efusivos también, en cuanto nos sentamos bien o mal, pues sí lo externamos de una manera pues visible, ¿verdad? Es lo que hace que nos muevan las emociones. Ahora, hay emociones en las que a veces nosotros le llevamos y pues las emociones duran poco. O sea, no podemos decir como que, ay, me dura para siempre, no, una emoción nos dura poco, pero hay que tener cuidado cuando dejamos que la emoción dure mucho tiempo. Por ejemplo, cuando se trata acerca del enojo o de la frustración, cuando permitimos que tanto tiempo esté durando nuestra vida, eso pues también nos está dañando nuestra mente, sí, nuestro corazón. Y cuando cuando el tiempo se alarga de la emoción, ya no es nada más una emoción, porque es algo instantáneo la emoción. Sí. Entonces, al durarte, por ejemplo, el enojo o el estrés mucho tiempo, ya se convierte en un estado anímico, creo que mencionaba el libro, estado anímico, que significa que ya un estado, por ejemplo, un estado anímico podría ser la depresión, sí, que ya es algo con lo que vas a lidiar mucho tiempo, no es algo que se te quita al instante o que hace que actúes al instante, sino es algo con lo que ya estás cargando y ya cuando algo se convierte en carga, pues que ya hay ahí como que más cosas que no dijiste a lo mejor o que no actuaste. Y eso lo que nos lleva a que nos dure mucho tiempo es el que estemos reprimiendo los sentimientos. El momento que yo sienta tristeza, pues no es mala la tristeza, o sea, es buena, porque eso también me impulsa a querer cambiar de lo que estoy haciendo o salir de ese hoyo, ¿verdad? Pero si estoy mucho tiempo allí y no lo comienzo a decir, no comienzo a hablar o a trabajar sobre de ello, pues eso me va a llevar a ir cargando y ahora sí, pues ya es un problema como tú mencionas, ¿verdad? Lo que es, nos lleva a la depresión y ahora sí ya entramos a otro cuadro muy diferente. Y hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros también manejamos nuestras emociones y qué tanto permitimos que las emociones nos manejen. Por eso es que, como decíamos al principio, Dios nos ha hecho personas también con un raciocinio y que entonces tenemos que tener las emociones pues tomadas de la mano con la razón. No podemos dejarnos llevar así como que hacia el impulso, ¿verdad? Tenemos que saber qué tanto tenemos que pues permitir sentir esa emoción. Sí, definitivamente hay como que reacciones que las emociones nos van diciendo, ¿no? Y también mencionaba una parte del libro que las emociones en nuestro cuerpo también incluyen fenómenos físicos. Por ejemplo, sí, cuando estás muy como que estimulado por una emoción, a lo mejor puedes sentir adrenalina o empiezas a sentir como tu corazón se acelera, y esto es un cambio físico que estás sintiendo. El problema es cuando no le haces caso o cuando te guías por ese cambio o esa emoción, luego, como tú mencionabas, te empiezas a cargar de muchas cosas. Por ejemplo, cuando estás haciendo algo que te gusta mucho, ¿no? Algo tan sencillo como estar sirviendo en la iglesia, a lo mejor te gusta mucho tu iglesia, te gusta mucho lo que se da y te empiezas a sobrecargar de cosas y
y te sobrecargaste por la felicidad, porque es algo que te trae alegría, pero luego de tanta sobrecarga te sientes estresado y eso trae otra consecuencia y otra emoción que después puede causar un estado anímico, que es el estrés, ¿verdad? Así es, entonces tenemos que aprender a manejar estas emociones y es algo que no se aprende de la noche en la mañana, sino que estarlo practicando y no porque digas, ya soy una mujer adulta, yo ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo tengo que hacer, porque a veces nos dejamos llevar tanto por las emociones que salimos frustradas y eso hace que explotemos y que pues nos vayamos al extremo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, definitivamente no es necesario como que ver las emociones como obstáculos o como cosas que tenemos que mejor hacerle a un lado, porque si no me voy a sobrecargar de cosas, o no me quiero estar sintiendo triste, o no me quiero sentir tan feliz porque luego puede causar otras cosas, ¿no? Sino verlas como una oportunidad de prestar atención a otras áreas de nuestra vida, verlas como lo decíamos al principio, que son una creación de Dios, que Dios nos hizo seres emocionales, y que estas emociones nos ayudan a adaptarnos a las cosas que vamos viviendo. Y Dios, si Dios nos dio esas emociones, no es como que para ver a ver cómo reaccionamos, sino es porque Él los creó y Él quiere que nosotros aprendamos a vivir con ellas y que las disfrutemos, que aprendamos a disfrutar esas emociones que Él nos ha dado como ese regalo, ¿verdad? Que lo aceptemos. Así es. Y pues ya para terminar, nos gustaría invitarte a reflexionar ¿qué tanto confías en que Dios te hizo así? ¿Qué tanto confías en que Dios te hizo alguien emocional? Yo creo que es un buen paso para iniciar, ¿no? El aceptar que Dios te dio estas emociones porque sabe que es bueno experimentarlas. Y también poder decir qué es lo que estoy permitiendo que mis sentimientos hasta dónde lleguen, ¿verdad? Uh-huh. Si también estoy razonando, estoy pensando lo que estoy sintiendo o solamente me estoy dejando llevar. Y es algo que tenemos que, pues, aprender a manejarlo, ¿verdad? De esa manera. Uh-huh. Y por último, nos gustaría compartirte una frase que viene en este primer capítulo que dice: decide en este día entregar tus emociones en las manos de Dios. Yo creo que empezar el día o terminar el día, ¿por qué no?, agradeciéndole al Señor, que a lo mejor te sentiste enojada, pero que volviste a Él. Es algo importante que va haciendo que nos acostumbremos primero a aceptar que tenemos emociones y también aceptar que estas vienen del Señor. Y no permitir que estas emociones se alarguen. Es que el Señor, ayúdame a poder manejarlas, a poder llevarlas adelante de ti y que Él nos ayude a poder balancearlas. Uh-huh. Y si estamos enojadas, que el enojo no nos dure todo el tiempo. Si estamos tristes, que la tristeza no nos dure todo el tiempo. O sea, que estemos pues disfrutándolas y también viendo, o sea, de que hasta dónde puedo llegar y entregárselas al Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos las ha dado y es el que nos puede ayudar a manejarlas de la mejor manera. Sí es, pues ya para irnos nos gustaría recordarte nuestras redes sociales, que son Instagram, @soy.extraordinaria, Facebook Extraordinarias y Spotify. Spotify está como Somos Extraordinarias. Ajá. Y igual van a estar aquí también apareciendo en el video, también el YouTube y las ligas de las que ya te mencionamos, por si nos quieres seguir ahí. Por favor, te invitamos a que nos envíes ahora tus comentarios también en el video para poder platicar y escuchar y también saber qué te pareció, ¿verdad?, este capítulo. Sí, el primer capítulo van a venir más ideas, más cosas que vamos a estar haciendo, así que pues síganos, ahí suscríbanse en los canales y bueno, hay que estar más al pendiente de todas esas redes sociales. Así es. Bueno, nos vemos y nos escuchamos hasta dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas, porque hubo cambios también, ¿verdad? Uh-huh. Adiós. Hasta luego.